Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión de su parte, si contribuye a reforzar las arcas de los salesianos que cuidan de este centro para formar jóvenes en alto riesgo. Gente que puede ser atrapado por la delincuencia y allí les forman como verdaderos ciudadanos. Hay que apoyar. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional, Santo Domingo. Muy bien. Bueno, este caso del ADP, ¿qué va a pasar? Porque ese sindicato todavía no alcanza a tener una disciplina en cuanto a lo que es la función pública. Si lo viéramos como el poder, hay que decir que el poder no hace huelga, porque el poder no puede hacer huelga. El poder hace de todo, pero no puede hacer huelga. Pero estamos en América Latina, democracia, en tiempo de democracia, y esos sindicatos profesionales, maestros, médicos, se han hecho una epidemia en la América democrática. Y entonces continuamente esos colectivos de médicos, enfermeras, pero las enfermeras yo las ligo también con los médicos ahí, pero los maestros, porque son dos servicios públicos vitalísimos, pero son especialísimos también. Entonces usted no puede sustituir tan fácilmente un maestro
para dar clase, para hacer pedagogía. No es tan fácil, igual que un médico o una enfermera, son servicios muy especializados. Entonces se han crecido sobre los gobiernos, sobre los estados, y prácticamente se han hecho inmanejables por los gobiernos, por las autoridades. No manejables en el sentido de que sean una especie de marionetas, pero que tengan un respeto por la función pública y por los dineros públicos. Porque el dinero con que se le paga a ellos es dinero que se recauda de los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos. Entonces es muy doloroso, muy fuerte para la población ver que sus hijos pierden clases porque los maestros se dan a la tarea de mandar a una huelga continuamente, pero cobran con el dinero que pagan precisamente los padres o los abuelos de los niños que van a las escuelas. Ya hay muchos padres que se están empoderando y están tomando decisiones y hacen acusaciones incluso a la gente de la ADP, esos directivos provinciales y cosas, le hacen acusaciones y se querellan contra ellos porque por su ausencia. Y yo creo que la ADP tiene que corregir esto. Siempre habrá que recordar a Leonel Fernández, que se recuerda como mal la advertencia que nos hizo con respecto al dinero, al 4%. Que aquí todo aquel abajismo rabioso que se, cargó de resentimiento y de oposición a la figura de Leonel Fernández, desde que Leonel Fernández fue ungido, como se dice, por Balaguer, eso inmediatamente se ganó toda esta caverna mediática, toda una tropa de abajismo, de gente que no le perdona nada a Leonel Fernández durante todos sus años de éxito como político, de sus éxitos y de sus fracasos, su salida de poder y todas estas cosas, o sus derrotas electorales. Pero ¿qué político no está sujeto a todas estas cosas? Pero Leonel Fernández advirtió que el problema no era de dinero para mejorar la calidad de la educación, sino que había que mejorar a los docentes para que enseñaran y a los discípulos para que aprendieran de lo que le enseñan los docentes, los maestros. Que el 4% bien se aumentaban por los materiales educativos, pero aquí el desayuno escolar, quien lo aumentó fue Leonel Fernández, que lo llevó a qué sé yo cuántos muchachos que se desayunaban en las escuelas. Y en el debate, Leonel Fernández señalaba que él tomó el presupuesto de educación en 1 punto y algo, 1.5, 1.7, creo que fue lo que dijo, y que lo dejó en 2.60 y algo cuando salió del poder en el 2002. Ahí luego vino el gobierno de Danilo Medina, aprobó antes de las elecciones del 2012, se firmó un acuerdo en Ucamaima para comprometerse a que se respetara la decisión que se tomó ahí de asignarle el 4% del presupuesto al Ministerio de Educación, y se acordó, se firmó, todos los candidatos lo firmaron y Danilo Medina lo cumplió, llevaron el 4%. 12 años después, ¿qué hay? Resultados pírricos de enseñanza y resultados pírricos de aprendizaje. Pero ¿qué ha quedado? Maestros que están hoy con niveles salariales y ventajas y pensiones y extras y donativos y qué sé yo, cuántas cosas tienen y que le aseguran muchísimos ingresos,
y prácticamente el 4%, esa masa de dinero se ha ido en bienestar del docente. Y a los estudiantes les ha tocado algo, porque están detenidas, le dan comida, qué sé yo, y le dan más desayuno, materiales educativos, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la razón la tenía el expresidente Leonel Fernández cuando señalaba que eso no iba. Entonces, cada vez que se hacen todas las evaluaciones, la educación de nosotros, de los dominicanos, no tiene las mejores notas. Entonces la ADP, en forma irresponsable, está mandando estos paros, y menos en un tiempo como este, un tiempo de elección, de cambio del poder, porque si ustedes están tan preocupados por el país, si este gobierno no le complace, pero por lo menos esperen que el pueblo hable, porque el pueblo va a hablar el 19 de mayo. Si el pueblo no quiere este gobierno, ustedes ya no tienen que hacerle huelga a este gobierno, déjenla para el gobierno que viene, o dialoguen con el gobierno que viene. Pero ¿qué ganan haciendo huelgas? Prácticamente cerrando el año escolar, que un año que no debe perder una hora ni un día, porque estos tiempos electorales, sabe la gente que se distraen los muchachos y hay pérdida de clases, y las escuelas tienen que utilizarlas para los proyectos, para las elecciones y todas esas cosas. Entonces, por Dios, yo creo que ese sindicato tiene que buscar la forma de cambiar su estilo de lucha, porque ese estilo de lucha está totalmente desacreditado. La ADP tiene que cambiar, obligado tiene que cambiar, o la autoridad tendrá que fajarse, como dicen, para que cambie. Hay que tomarla también el toro por los cuernos, como se señala o se dice. Bueno, Puerto Rico devolvió una cantidad de haitianos, lo devolvió a su país. Y entonces a uno le llama la atención que un país como Estados Unidos, que debe respetarse, porque Puerto Rico es territorio norteamericano, entonces Puerto Rico reparte a 38 dominicanos, iban en vacaciones para allá. Muy bien, nos despachan para acá y nosotros no protestamos eso. Nunca República Dominicana ha protestado que le hayan devuelto ciudadanos de Puerto Rico para acá. Nosotros no nos ponemos bravos por eso, ni cuando Estados Unidos los devuelve tampoco, porque son dominicanos, tenemos que recibirlos. Ahora, Estados Unidos, cuando nosotros devolvemos a los haitianos, entonces nos quieren enrostrar que somos racistas, que fomentamos apatridia, pero esa gente no son de aquí. Y si no son de aquí, son de Haití. ¿A dónde que tienen que estar? En Haití, no en República Dominicana. Pero Estados Unidos entonces publica, para fines de que lo sepa todo el mundo, que ellos no están dispuestos a aceptar haitianos allí y que lo van a devolver. Y entonces, ¿cómo nos exigen a nosotros? La verdad que es una situación muy hipócrita de Estados Unidos y verdaderamente lamentable. Muy lamentable que pase eso. Bueno, todavía hay ecos del debate. Esa es la verdad. Y yo he oído mucha gente, mucha gente, no es alguna, en televisión he leído, de gente que verdaderamente presentan un odio a Leonel Fernández que yo no entiendo. Pero ¿y por qué que Leonel Fernández tiene gente que le odian, tanto resentimiento y tanta gente que le... Porque qué malo es que ha hecho Leonel Fernández. Yo siempre he dicho que el error de Leonel Fernández fue hacer una universidad o un centro de pensamiento, como se le llama a la FUNLOD. Que si él hubiera hecho una rancheta en un campito cerca de la capital para ir a jugar dominó y beber ron, como se dice, y chechar y fiesta para allá y fiesta para acá, eso fuera un encanto, Leonel Fernández. O si Leonel no hablara también, porque entonces eso molesta. Si usted pronuncia sus S y si usted habla con buena dicción y con buena gramática, a usted se le acusa de privar en fino. Incluso le dicen hasta homosexual fácilmente. Usted se sabe en qué país es este.
Lamentablemente la República Dominicana todavía es un país que está, como se dice, pero ni en el siglo XIX, yo creo. ¿Qué es lo que pasa? La gente, eso como que le molesta. Oí una señora que dice ella, ya Leonel Fernández perdió su ángel. No entiendo eso. El aura, como si fuera un dios o un hombre divino. Otros que aún siendo un hombre inteligente no dijo nada en ese debate. Y la verdad que de ese debate de Leonel Fernández y de Abel con el presidente Abinader, yo he dicho que hubo muchos temas en los cuales Leonel Fernández lució una modestia, como se ha dicho otras veces, yo lo decía ayer, una modestia cristiana. Es un hombre muy prudente. Y yo pienso que Leonel Fernández tal vez no quiso maltratar al presidente Abinader en ese intercambio que hubo, en esas réplicas, cuando se explicó el asunto del empleo, por ejemplo, que el presidente habló del 1.000.000 de empleos. Leonel Fernández dijo que se habían ofrecido 1.000.000 de empleos, que lo había ofrecido el presidente lo negó y dijo que no se acordaba de eso. Ustedes se imaginan que Leonel Fernández, yo decía aquí antes del debate, que si hubieran permitido poner imágenes en una pantalla o algo a los candidatos, eso dejaba en evidencia, a cualquiera lo dejaba, como se dice, desnudo de información o de, como diríamos también, dejar a uno, como dicen, con la mano en la cabeza. ¿Usted se imagina que Leonel hubiera puesto un video donde el presidente, estando en campaña, decía que iba a crear 1.000.000 de empleos en 4 años? Entonces, después que el presidente, oímos todo lo que oyeron en ese debate, negó que él dijera eso. Luego, al día siguiente, en todas las redes andaban los videos donde el presidente decía eso. Así mismo pasó, pienso yo, con algunos temas que yo decía ayer del sector agropecuario, de la modestia de Leonel Fernández, que no es un matador de toros, como decía yo ayer, y hay que matar el toro si usted va a un debate como ese. Citaba a Maximino Canelo, el alcalde pedáneo, citado por don Mario Rivitini en una de sus obras magníficas, que decía Maximino que con agua fría o con agua tibia no se cocina, y es verdad. Pero yo le agrego otra de Maximino Canelo, que el que no lucha por lo que quiere termina aceptando lo que no le gusta, decía Maximino Canelo. Entonces, de ese debate hubo temas que Leonel Fernández no hizo una réplica dura contra el presidente, tampoco la hizo Abel. Y pienso que no la hicieron tal vez como para no degradar la figura del presidente, que es la referencia moral del país. La presidencia de la República o el presidente de la República es la referencia moral del país. Pero hubo situaciones en que era refutable el presidente. Por ejemplo, con ese asunto del 1.000.000 de empleos, cuando el presidente habló de las viviendas y esa cosa, óigame, si es una gente de esta quisquillosa, como dicen, que está ahí, se la pone muy difícil al presidente, se la hubieran puesto muy, muy difícil. Y entonces, por ejemplo, con los programas. Decíamos ayer que el presidente ganó el match, ganó el debate porque no lo perdió, decíamos ayer nosotros, como una especie de cantinflado. ¿Por qué decíamos eso? Porque por ese comportamiento que tuvo Leonel Fernández y el propio Abel, que
en Leonel se puede decir que fue un discurso, no voy a decir comprimido, porque Leonel habló en expansión, con expansión de los temas que se trataron. Y el propio Abel también habló en forma expandida, no comprimida, pero no acentuada, Leonel. Aunque no comprimido, pero no fueron exposiciones, no fue acentuado en lo que yo he querido señalar sobre la dureza del discurso para hacer ver que el derrotado es el presidente. ¿Y qué argumento tenía Leonel Fernández para derrotar al presidente y ponerlo en una situación de apuro? Después de la pausa, yo voy a hacer mis explicaciones necesarias. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a ver qué evidencias me permiten sugerir a mí esta probabilidad que yo voy a decir de que el discurso de Leonel Fernández no fue un discurso comprimido, ya lo he explicado, pero sí poco acentuado. De las formas, por lo menos, de las formas rectas en que estábamos nosotros y en esa forma también digna con que lo hacía Balaguer, por ejemplo, en su época. Balaguer era un hombre disciplinado, tranquilo, pero cuando Balaguer hablaba, dejaba el ramalazo. Yo decía ayer que Leonel es muy prudente y muy modesto. Imaginémonos que Leonel le hubiera dicho al presidente Abinader, usted se vanagloria de todas las obras que usted está haciendo, de que su gobierno está haciendo maravillas, de que nadie le supera, ni Adán, es un gobierno adanista. Pero usted tiene que tener una vocación de dureza, lengua. Entonces,
Leonel hubiera dicho: presidente Abinader, usted llegó al poder sin una agenda, sin carpeta, ni un proyecto. De todo lo que usted anunció y que usted dice que todas sus promesas las ha cumplido, usted no ha cumplido una promesa de la que usted hizo. Oigan, y el presidente hubiera saltado, porque el presidente dijo: no, yo cumplí todas las promesas, cuando el asunto del millón de empleo, pero que él no se acordaba de eso, del millón. Si Leonel arremete ahí y le dice: mire, presidente, usted no ha cumplido una de las promesas que usted hizo. Usted llegó con una carpeta vacía al poder. ¿Por qué? Porque las obras que ustedes están haciendo, o las que han hecho, o las que están exhibiendo, son las nuestras. Son nuestras iniciativas, nuestras obras. ¿O usted cree que usted tiene crédito para mostrarle al país una obra suya como el metro? Usted está haciendo el metro porque me copió a mí. Y a Danilo Medina también se lo podía haber dicho, porque esa iniciativa quien la puso aquí en práctica fue Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández no es hombre de hacer esas precisiones, parece, digo yo, porque pudo haberla hecho ayer, el día del debate. Por ejemplo, ese fue el caso del metro, pero Abel le hubiera dicho: presidente, pero el teleférico que usted exhibe como su obra, eso fuimos nosotros que la iniciamos. Sus obras son las obras nuestras, todas las supuestas iniciativas, las circunvalaciones que usted ha inaugurado, la de Asua, eso la iniciamos nosotros. Su gobierno no ha podido exhibir una iniciativa propia. Usted inauguró la presa de Montegrande y se echó todos los elogios, pero esa presa se la dejamos nosotros con un 56, un 58% de ejecución. Óiganme, si Abel le dice, presidente Abinader, que era Abel que le lucía decirle eso, usted se vanagloria de decir que recuperó el país de la pandemia y que la pobreza y que usted tuvo que hacerle frente a los pagos, pero esos pagos los diseñamos nosotros, mi gobierno, mi líder Danilo Medina y su gobierno, fue quienes hicieron todas esas partidas y todos esos programas que se inventaron para subvencionar a los parados. Fue el gobierno de Danilo Medina que diseñó las políticas de compensación a los desempleados que quedaron por el efecto de la pandemia. Ustedes llegaron y encontraron todo sobre rieles. Ahora las vacunas es la continuidad, porque si usted no gana y hubiera ganado el penco, las vacunas hubieran venido también. Es decir, al presidente Abinader pienso yo que la misma modestia de Leonel Fernández y su prudencia no hicieron ese uso de el discurso con esas acentuaciones que yo le estoy poniendo. Si es una gente de nosotros, si es un reformista que está ahí debatiendo con el presidente, óiganme, nosotros porque nos acostumbramos a luchar con las obras de Balaguer, con las obras de gobierno, era que nosotros nos defendíamos. Pero cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del canal de Asua, hablábamos de una obra del gobierno de Balaguer. Incluso, yo recuerdo que las obras que Balaguer no inició, no la inauguraba. Oigan bien lo que yo estoy diciendo. Las obras que Balaguer no iniciaba, no la inauguraba. Pero y gracias pasó con los apartamentos de Invivienda. Esos apartamentos los inauguraba Rafael Bello Andino, que en paz descanse Bello. Balaguer mandaba a Bello Andino a inaugurar eso y prácticamente lo construyó Balaguer. Pero eso fue una obra que se inició con Salvador Jorge Blanco. Y Balaguer no iba a entregar apartamentos. Probablemente fue quizá cuando hicieron las calles y esas cosas, porque eso le tocó a él. Pero Balaguer no inauguraba esos apartamentos de Invivienda. Repito, mandaba a Rafael Bello Andino a inaugurar esos apartamentos.
porque era un hombre así. Entonces, ese tipo de gobernante. Pero el gobierno del presidente Abinader no tiene una iniciativa propia. La única, por ejemplo, las carreteras. Las carreteras no se han hecho unas carreteras de este gobierno, y está bien que en 4 años no se pueda hacer. El gobierno está ampliando en 9, pero tienen 4 años para hacer 2 carriles. Una tontería prácticamente. No se ha podido las obras públicas. La infraestructura no se trató en el debate, como dije yo, ni la deuda se trató en el debate, ni siquiera la corrupción, pero ya eso casi es una necedad poner la corrupción, porque es que ya es sistémica la corrupción. Pero la deuda no se conoció ahí. Óigame, ¿ustedes se imaginan recordándole al presidente Abinader que ha tomado 30.000 millones de dólares prestados? Yo pienso con toda honestidad que Leonel Fernández tal vez no quiso acentuar ese discurso agraz tal vez para el propio presidente Abinader, que se iba a sentir acorralado. Porque ¿quién le hubiera respondido el presidente Abinader si Leonel Fernández y el propio Abel le dicen que usted lo que ha hecho es continuar la obra nuestra? El presidente se hubiera quedado gago prácticamente, porque ¿qué iba a hacer? Con ese asunto mismo del ITLA y el caso del Community College de San Luis, Leonel Fernández pudo haber aplastado al presidente ahí. ¿Por qué? Porque el presidente se quedó callado, porque no tuvo nada que responder cuando Leonel Fernández dijo que eso estaba arruinado. ¿Y cómo era posible que eso podía ser una ruina? Un proyecto, no un proyecto, un programa como ese ya en ejecución, el del Community College de San Luis. Una cosa con 17 o 18 disciplinas. Incluso, decía yo ayer, que el propio expresidente Fernández tenía un campo, le hubiera puesto, como se dice, un campo minado al presidente si entra a desglosar la parte de la pregunta que Ángel fue la que, diríamos, motivó esa pregunta, porque los directivos señalaron que tienen problemas para conquistar o adquirir mano de obra especializada, que la empresa y la industria nacional tienen problemas con eso. Entonces, el presidente, bueno, sí, Abel fue un poco, como yo he dicho, aéreo. Bueno, que hay que preparar a los jóvenes, hay que hacer las escuelas, y hay que hacer bien, pero eso se sabe que hay que hacerlo. Leonel Fernández se refirió a la ampliación de la UAS y el asunto del ITLA y los centros tecnológicos y todo eso, que fueron también quienes prepararon los muchachos. Eso fue incluso aquí, el estado tecnológico, aquí lo implementó Leonel Fernández. Porque hay que decir esa verdad. Igualmente, aumentar las recaudaciones fiscales. Leonel Fernández dijo, miren, nosotros vamos a llegar al poder y vamos a aumentar las recaudaciones fiscales y no vamos a tomar préstamos en abundancia. E incluso tiene un mérito grandísimo de su gobierno, que redujo la deuda externa. De los pocos gobiernos que redujo la deuda externa fue el gobierno de Leonel Fernández en 96-2000. Pero hay que decir, Leonel Fernández no dijo nada de eso, porque el tema no se trató, el de la deuda. Pero con ese asunto, esa respuesta que dio el presidente, tenemos 12 ITLAs. Pero ¿dónde están esos 12 ITLAs? Uno quiere ver eso, porque, señores, el ITLA de las Américas, eso es una universidad tecnológica que hay ahí. Pero yo honestamente, yo no sé dónde que están instalados. Que hay 69 politécnicos y 46 nuevos Infoteps. Es decir, si se ha hecho todo eso, entonces no debe haber deficiencia, las deficiencias que dice Ángel. Entonces debieran ver ya, la deben suplir.
Es decir, esos fueron temas que pudieron haberle sacado punta, como se dice, y poner en apuro al presidente. Eso no se hizo. Pienso de nuevo que ese discurso no comprimido, el de Leonel Fernández, pero poco acentuado hacia a ese litoral de necear, por ejemplo, al presidente y sacarlo de quicio al presidente, porque el presidente, ¿qué hubiera dicho, por ejemplo, con ese asunto de la agenda? Tanto la pospandemia que pudo haberla desarrollado Abel, como la de esas obras básicas que fueron iniciadas en los gobiernos del PRD, don Leonel Fernández y el propio Danilo Medina. Es decir, que son cosas que yo recuerdo, por ejemplo, la presa de Monción. Leonel Fernández terminó esa presa, pero no le dieron esa, diríamos, esa publicidad, porque fue una presa que Balaguer, el gobierno de Balaguer la dejó en más de un 85% de construcción, la presa de Monción. La carretera Duarte la terminó Leonel Fernández, la ampliación de la carretera Duarte, pero no se robó el show, todo el show, pero Balaguer estaba vivito y coleando ahí, y esas son obras que se respetaban. Así pasó con las obras que el propio PRD trató de sacar, yo diría de sacarle alguna ventaja, pero don Antonio fue respetuoso de eso. Con las presas, por ejemplo, de Atillo, la presa de Sabanayegua, el mismo pueblo de Sabanayegua, todo eso lo dejó Balaguer hecho, pero no terminado, vamos a decir, bien avanzado. Pero el gobierno de don Antonio creo que terminó Atillo, se terminó, creo, en el gobierno de don Antonio Guzmán, y la presa de Sabanayegua creo que también terminó entregándola a don Antonio. Igualmente el poblado de Sabanayegua en Azua también, que ya todas esas viviendas fueron hechas todas, porque usted es un gobierno que viene. Pero el PRD de ese periodo de los 4 años de don Antonio, por lo menos fue un gobierno que no vino con las pretensiones de hacer una gran obra infraestructural. Y no la anunciaron, pero sí anunciaron la apertura política, y don Antonio se cumplió la apertura política. Claro, que el gobierno norteamericano le dio luz verde, que Jimmy Carter, todo eso es verdad. Pero el PRD de don Antonio Guzmán se distinguió más por la apertura política que por llevar la economía del país, o la eficiencia administrativa, o la calidad del gasto, o hacer la obra infraestructural que fuera. Se dedicó prácticamente a la apertura política. Y en eso fue que se manejó ese gobierno de don Antonio. Algunas mejoras, salarios y cosas de ese tipo. Pero desmontar toda aquella maquinaria militar, política militar, abrir los espacios de democracia para que la gente se opinara y no hubiera la persecución y todas esas cosas, los exiliados, una ley de amnistía, qué sé yo, todo eso pasó, y hay que ser honesto y decir esas cosas. Pero el gobierno del PRM ofreció de todo, y las promesas no se han cumplido, pero el presidente dijo que la había cumplido todas. Imagínense ustedes, eso hubiera sido objeto, repito, de una humillación prácticamente al presidente de la República. Y creo que eso primó para que Leonel Fernández no acentuara ese discurso que podía caer en lo puntilloso, en lo qué sé yo, inquietar al presidente, sacarlo de quicio, y tal vez eso primó en los contrincantes, en este caso Abel Martínez y el propio Leonel Fernández. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco, y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo recuerdo en el debate que el presidente habló de 600 megavatios y lo puso como uno de sus grandes logros del gobierno. Nosotros en este gobierno hemos logrado instalar 600 megavatios de energía no renovable. Recuerdo que Leonel Fernández en su propuesta habló de que había que ir a programas de energía no renovable y renovable, y que, bueno, para superar los problemas de la crisis energética. Leonel Fernández ni siquiera se refirió a la capitalización de las empresas eléctricas, que fue exitosa o ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque el país está lleno de productores de energía, sobre la base de ese permiso o de esa apertura, porque Itabo estuvieran apagadas, destruidas, y las 5 jainas estuvieran destruidas también. Pero hay que decir esa verdad, el sector privado las recuperó. Claro, se puso en manos de ellos el proceso porque nadie iba a meter su dinero para que se lo administre un tigre, que venga ahí, lo nombre un presidente de la República, nombre un tigre y se roba los cuartos. Nadie va a meterse. Entonces, se metieron al negocio de la capitalización porque había seguridad y la administración iba a ser privada. Eso pudo haber dicho Abel, le cabía a Abel. Leonel pudo también actuar, podía hablar de eso, que yo digo, pero Abel pudo haberle dicho, presidente, pero usted hoy tiene luz porque mi gobierno hizo una planta de 800, qué sé yo, 760 megavatios. Usted está oyendo, usted sabe los kilos que usted tiene ahí en Catalina. Pero Abel no dijo nada. El presidente dijo que en su gobierno se han promovido 600 megavatios de no renovables, pero eso viene desde atrás. Eso, la base para eso no la creó el gobierno del presidente Abinader, ya venía. Por ejemplo, Senasa. ¿Quién creó Senasa? El presidente se sirvió, como dicen, con cuchara grande. Bueno, hemos llevado los seguros a 2 millones más. Pero eso lo dejó Leonel Fernández porque hizo Senasa. Y sigue porque es la continuidad del Estado. Incluso, Supérate. Supérate no es el nombre es un invento del gobierno de don Luis Abinader, pero
eso viene desde la tarjeta de solidaridad. ¿Quién fue que instaló la tarjeta de solidaridad? Eso fue el gobierno de Leonel Fernández. Es decir, que el gobierno del presidente Abinader llegó sin programa, sin planes, y todavía no se planifica con rigor. Ahí nada se está planificando. En el gobierno todo es un rutinarismo y se ajusta a lo que le llegue al presidente. Presidente, mire, vamos a regalarle 100,000 pesos a los atletas que califiquen para ir a los Olímpicos de París. Ah, pues dáselo. Ahí van los 100,000 pesos. Presidente, hay que hacer 500 viviendas en aquel barrio. Vamos a hacerle 500 viviendas tanto. Ah, muy bien. Es decir, no hay una planificación de las cosas. La avenida del puerto, por ejemplo, pudo haber dicho, a ver, mire, nosotros trabajamos en la rehabilitación del cordón social o sanitario, qué sé yo, de los AMA. No mencionaron nada de eso. Pero el presidente pudo haber mencionado eso como uno de sus grandes logros. Pero son cosas que vienen de atrás. Por eso digo, yo creo que la misma modestia y la prudencia de Leonel Fernández y Abel, que tal vez, no sé si fue que no pudo haber rematado también, porque él tenía esas herramientas para matar el toro, como se dice. No lo hicieron. Y yo insisto en lo que decía ayer, como soy de la escuela de los matadores de toros, como era aquella escuela de Balaguer, porque Balaguer sí es verdad que tenía unos discursos, eran filípicas esos discursos de Balaguer. Entonces, hay que entender muchas veces que tal vez por respeto a la figura presidencial, no maltratarla, pero el problema es cuando vienen y se establecen entonces esas cosas como patrones. Fíjense lo que yo voy a mostrar ahora. Esta es la alcaldesa de Santo Domingo. Pero en el gobierno de su padre, la vulgarización de la cultura popular era noticia, como se dice. Eso era asiento de primera fila. Porque el tigrismo, usted no puede integrar el tigrismo a las formalidades, a menos que el tigrismo se transforme. Pero yo no puedo llevar el tigre en la forma que él es tigre, yo no lo puedo llevar al área protocolaria del Estado. Yo no puedo llevar ese tigre en esas condiciones. Miren esto. Mírenme la alcaldesa en el palacio de la alcaldía de la Primada de América, la ciudad de los Colón, la ciudad del adelantado don Bartolomé Colón, del almirante de las Indias, que fue don Cristóbal Colón, o también del virreinato de Diego, su hijo, casado con doña María de Toledo, nada más y nada menos que de la Casa de Alba, ahí Virgen del Altar, de la realeza. Doña María de Toledo, instalada en la capital de la República Dominicana en aquella época colonial, con ese recuerdo pétreo del poder de España que tiene nuestra ciudad primada, con tantas primacías. Miren la visita. ¿Cómo va este tigre? Un tigre que usted no sabe, que yo no sé quién es ese tigre, yo no lo conozco, pero esa es la alcaldesa de Santo Domingo. Ella está muerta de la risa en el palacio de la alcaldía, recibiendo un tigre que usted no sabe quién es eso. Mírenmele el pantalón a este hombre. Es un pantalón como de hacer ejercicio o de una pijama, quién sabe. Entonces, como una chancleta, que es lo que tiene este hombre, que se parecen de esa samurái, serán de la samurái. Yo no sé si es de la samurái, pero es algo, una chancleta blanca. Pero ¿quién es este tigre? Miren la forma en que este señor está de visita en la alcaldía. Yo vi una foto ayer del presidente de España que le trajo una serie de problemas a Pedro Sánchez porque está con las manos en los bolsillos delante del rey de España. Y eso no lo permite el protocolo de la realeza, de la monarquía española. No puede, el presidente del gobierno español no puede salir o permanecer con las manos en los bolsillos como si fuera dialogando con un tigre, con otro tigre.
Entonces, eso es lo que pasa cuando se van degradando, cuando usted degrada el Estado. Y yo estoy seguro que usted no puede, donde se tiene que hacer un Estado, no se puede hacer eso. Cita don Mario Rivitini en su libro Trujillo de cerca, en paz descanse don Mario, brillante hombre público, muy querido, muy estimado por mí. En ese libro, don Mario cita el caso de una visita que le iba a hacer a Trujillo, que era exigente y que no tenía nada de sencillo ese caballero. La visita de un almirante inglés, no sé si era un almirante, un capitán de un barco de estos de guerra, que estuvo por aquí de visita, de Gran Bretaña. Y el hombre vino con su uniforme blanco impecable, con todas sus medallas, sus medalleros ahí, sus medias bien altas, sus medias, pero unos pantalones cortos, blancos, que es la usanza de esos oficiales de Gran Bretaña en las áreas tropicales. Y ellos acostumbraban eso en la India y en África y en todos esos sitios por allá. Trujillo estaba en su despacho y observa que el hombre está llegando al palacio cuando se desmonta del vehículo que lo lleva allá a la escalinata del palacio ahí. Al desmontarse ahí, Trujillo, que está mirando desde su despacho, ve que el hombre va subiendo las escalinatas con unos pantalones cortos, sus medias altas, que el señor, y un bastón de mando, sobre todo un oficial inglés. Trujillo mandó a un amigo, uno de sus asistentes, mire, dígale a ese señor que yo no lo recibo en esa condición aquí, que vaya a vestirse, porque él no va a visitar uno de esos reyes africanos que ellos están acostumbrados a llegar allí en África, a cualquier sitio, y llegar en pantalones cortos. Aquí no se puede eso. Y el hombre tuvo que devolverse. ¿Ustedes están oyendo? Ese caballero inglés, ese militar, alto militar inglés, tuvo que devolverse a vestirse, a ponerse un pantalón largo para ir al Palacio Nacional. Entonces miren el respeto por el Estado, que tiene una señora que mañana aspirará a presidenta de la República, así mismo recibe ella, ese tigre lo recibe ella en el palacio así mismo, porque es la costumbre que tuvo su papá en el gobierno, igualito, la misma vulgarización de la cultura popular. Miren eso. Esa señora, ella aspira a la presidencia, llega presidente y recibe a ese tigre, lo recibe así mismo en el palacio, porque eso es un gozo. Entonces, estos políticos, digo yo, como Leonel Fernández, políticos decentes, y el propio Luis Abinader, que Luis es una persona decente también, y Abel y todo, y lo que sean así, yo los apruebo y los apoyo todos. Pero hay que tener cuidado, porque el Estado, usted no puede relajar esto. Por eso digo yo que tal vez Leonel Fernández mismo pensaría, no podemos aplastar al presidente aquí en este debate, porque el presidente solamente se está agarrando de un resumen, de una rendición de obras, que son las mismas que nosotros le dejamos en el camino para que la hiciera, o le dejamos el modelo. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Toda la semana el doctor Castillo contribuye con su trabajo de su recto juicio de razón y de palabra, el cabestrillo de las reflexiones de mi padre, lectura obligada de esos trabajos de Marino Vinicio Castillo. La respuesta, el domingo también, programa ya de muchísimos años, y sus reminiscencias, que son también muy esperadas por todos los lectores del periódico El Listín Diario. Gracias por su atención, será hasta el lunes, y entonces estaremos al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche.